Hola, buen día. Hoy quiero compartir con ustedes esta tabla que nosotros sabemos que se llama tabla periódica de los elementos. Estos elementos que están acá son elementos químicos, ¿verdad? Que están clasificados atendiendo justamente sus características y propiedades específicas. Por ejemplo, los alcalinos son los que están todos en este periodo 1A, ¿verdad? Y tienen la característica justamente de que sus propiedades son similares. A su lado está la siguiente columna en la cual están los alcalinos térreos. Seguidamente están los metales de transición, que son todos los que están ubicados en los grupos B. Por otro lado, podemos también identificar, por ejemplo, en este sector lo que vienen a ser los metales del bloque P y por el lado superior de estos encontramos los no metales. Y a su último extremo, en la última columna del lado derecho, encontramos que están los gases nobles. Bueno, esta es la organización atendiendo las propiedades en las cuales nosotros podemos encontrarlas, ¿verdad? Hay que destacar también que la tabla periódica tiene algo particular, como que en los periodos 6 y 7 no pueden entrar todos estos grupos de elementos químicos al lado por cuestiones de estética. Estos continúan en la parte inferior. Por ejemplo, periodo 6 los tenemos ubicados aquí y por debajo están, ¿verdad? Del 89 al 103 en este ejemplo, los periodos, lo que corresponden al periodo 7. Ahora, recordamos que en una tabla periódica la organización de esos elementos químicos se realiza entonces mediante ¿qué cosa? O se agrupan a través de una forma muy concreta. Y esos elementos químicos se representan por medio de símbolos, en este caso que serían las letras, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos que recordar que cada columna vertical que está ubicada en la zona de arriba hacia abajo se denomina grupos. Entonces, y estos básicamente, ¿qué hacen? Reúnen los elementos, sus propiedades químicas similares. Por otro lado, tenemos también que cada fila horizontal que está ubicada a la derecha a izquierda se denomina periodo y reúne los elementos según su número atómico creciente. Ahora, ¿a quién se le atribuye esto? Podemos encontrar que se le atribuye a Dmitri Mendeleev, ¿verdad? Quien ordenó estos elementos basándose en sus propiedades químicas, y Jules Montemeyer, quien trabajando por separado llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. Ahora, esta estructura actual fue diseñada por Alfred Werner a partir de la versión anterior de Mendeleev. Y la tabla periódica, en ella entonces podemos distinguir tres tipos principales de elementos en función de sus propiedades. Ahí encontramos los gases nobles, que técnicamente son aquellos que están en el grupo 8A. Último grupo, en el cual están aislados, no forman compuestos ni se reaccionan con ningún otro elemento. También encontramos los no metales, que son pocos, pero están situados a la derecha de la tabla, junto con el hidrógeno. Son malos conductores de calor y la electricidad y tienden a ganar electrones. Los metales, en su gran mayoría, todos aquellos no incluidos en las clasificaciones anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que estos son los que tienen características particulares. Por ejemplo, conducen muy bien el calor, la electricidad y tienden a perder electrones. Bueno, según hemos visto entonces en la tabla periódica se conocen más de 100 elementos químicos, pero generalmente en la naturaleza no se encuentran aislados, sino están combinados entre sí formando entonces los compuestos. Y el número de compuestos crece día a día y ya están contabilizados más de 32 millones. Y muchos de estos compuestos son sustancias importantes en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Y acá encontramos estos compuestos. El agua, por ejemplo, ¿verdad? Es un compuesto que está constituido por dos elementos químicos, pero esto en la naturaleza ya está así. Dióxido de carbono,
monóxido de carbono, metano, amoníaco, agua oxigenada, ácido clorhídrico, etc. Son compuestos, recordamos, porque ya tienen ya en su composición más de 2 o más elementos químicos. Por otro lado, la tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha y esos elementos se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ahora, ¿cómo están ordenados esos elementos? A través de sus números atómicos crecientes. Tenemos entonces en conclusión que estos elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales que se llaman grupos o familias. Estos grupos entonces están constituidos en las columnas verticales, la tabla periódica, y se les conoce como grupos o familias. ¿Cuántos tenemos en total? 18. Y por otro lado, en la tabla periódica